toda la tierra. Habacuc 2:20. Siéntese, hermano. Hoy vamos a empezar una serie de estudios bíblicos acerca de lo que es el culto. Y no nomás vamos a hablar del director del culto, que es lo que nos recomendaron que habláramos, sino vamos a hablar de lo que es el culto en general. Y la primera cosa que nosotros tenemos que entender es: ¿por qué estamos aquí nosotros? ¿Qué perseguimos al estar aquí en este momento? ¿Qué es lo que nos trajo hasta aquí? Y debe haber una razón por la cual nosotros estamos aquí. Algunos de nosotros, a lo mejor el domingo pasado no estuvimos, por X razón. O el domingo antepasado tampoco estuvimos, por X razón, y ahora sí estamos aquí. Bueno, ¿qué fue lo que nos trajo el día de hoy? Y creo que es una pregunta que se vale que nosotros íntimamente la contestemos, porque estamos en la reunión de la iglesia celebrando culto a nuestro Dios. Y entonces, hermano, el culto es muy importante en la vida de la iglesia, y el culto es muy importante en la vida de los hermanos de una manera particular. ¿Ok? Entonces, quiero caminar muy despacito. El culto a Dios es muy importante en nuestra vida de iglesia, pero también es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que el culto de la iglesia refleja en mucho lo que es nuestro culto personal con Dios. Eso es un hecho. ¿Ok? Si yo en mi casa no tengo una relación con Dios, no, entre semana no le canto, no escucho, no leo la Biblia, no oro, y entonces vengo a la iglesia, toda esa semana que yo viví la voy a reflejar precisamente en el culto de la iglesia. Y entonces, ¿cómo va a estar mi ánimo cuando llegue aquí a la iglesia durante toda una semana que no estuve en contacto con Dios? Pues va a ser una semana problemática, y cuando llegue aquí a la iglesia vamos a estar, y lo voy a decir con toda honestidad, durmiéndonos, ¿ok? Con nuestra mente en otro lado, etcétera, etcétera. Y así esa es una realidad. Y entonces necesitamos entender: el culto de la iglesia es un reflejo de nuestro culto. Y entonces, si nuestra vida entre semana está bien, nuestro culto de iglesia puede estar bien. ¿Ok? Vamos adelante. Lucas, capítulo número 14, versículo, el que leímos, 24, 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Y aquí esta palabra, cuando os reunís, habla precisamente de que la iglesia se reúne, y se reúne para celebrar el culto a Dios. Y aquí, a renglón seguido, dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo con estas palabras? Pablo está tratando de decirnos que cuando nosotros nos reunimos a celebrar el culto a nuestro Dios, en el culto hay muchas cosas que se hacen dentro del culto. Por eso Pablo está diciendo: cada uno tiene de vosotros salmo, es un canto, salmo es un canto, revelación, etcétera. Y entonces, el culto que nosotros celebramos a nuestro Dios, al momento en que celebramos nosotros nuestro culto, ¿okay? Nosotros lo hacemos con muchas cosas que nosotros hacemos en el culto, ¿okay? Y que cada una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos en el culto tiene el objetivo de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Si leemos un salmo, el objetivo de leer el salmo es alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios.
Si alguien tiene un canto o si cantamos congregacionalmente, el objetivo es alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Si alguien tiene una lectura bíblica, entonces el objetivo es alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del culto? El objetivo del culto es que la iglesia se reúna para venir a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Esto es en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces el objetivo es muy específico. ¿Por qué estamos aquí? Estamos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Si usted quiere verlo mejor esto, abra su Biblia en Efesios, porque todos estamos hechos para la alabanza de su gloria. Y en Efesios capítulo número 1, 3 veces se repite para la alabanza de su gloria. Entonces, el culto a nuestro Dios, es un culto que celebramos para la alabanza de Dios, para bendecir a Dios, para la gloria de Dios, y no hay otro objetivo. Esto es muy claro, muy bien. La cosa es que a veces la iglesia se reúne y pierde este objetivo y se desvía de este objetivo, y entonces el culto ya no se utiliza para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, sino que se utiliza para otras cosas que son totalmente diferentes, que es la alabanza de nuestro Dios. Este problema que yo estoy diciendo, ¿okay?, es un problema que todas las iglesias, en un momento de vida de iglesia, puede presentarse. Y este problema no es nuevo, porque este problema está desde el principio de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que hay veces que la iglesia se reúne y pierde el objetivo de la alabanza y se desvían, y entonces la iglesia entra en otra cosa que no es un culto a Dios, y entra en desórdenes en el culto, ¿okay? Y esto nosotros lo podemos constatar cuando leemos la carta de Primera de Corintios. Ahí voy. La carta de Primera de Corintios, hasta el capítulo número 10, Pablo nos está enseñando acerca de la doctrina cristiana. Pero del capítulo número 11 para adelante, Pablo está tratando algunas cosas que son desórdenes dentro del culto. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Y entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Okay? Que en la iglesia de Corinto hay desórdenes, y entonces Pablo está escribiendo acerca de los desórdenes que puede haber en el culto. Y la cosa aquí es, ¿por qué la iglesia en un momento pierde el objetivo de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y entra en una iglesia de desorden? Y déjeme decirle por qué. ¿Por qué? Porque nosotros quitamos la vista realmente de nuestro Dios y la mandamos a otro lado. Y nuestros objetivos son otros. Ahorita voy a ahondar en esta situación. Pero quiero ir y que me voy explicando. Yo creo que estoy explicándome bien. ¿Ok? Y entonces, Pablo aquí habla de los desórdenes que tenía la iglesia en cuanto a la cena, en cuanto a sus reuniones, que todo el mundo quería hablar en lenguas, que todo el mundo quería interpretar en lenguas, y muchos otros desórdenes más. Esto que está hablando Pablo aquí, en la actualidad también está pasando. Hay muchas iglesias de Jesucristo
visto que en la actualidad en el culto son iglesias desordenadas, ¿sí? Y entonces nosotros podemos entrar y ver que realmente los cultos que se celebran en algunas congregaciones no son cultos a Dios. No sé a dónde serán o a quién serán, pero no tienen nada que ver con Dios o con Jesucristo, aunque la iglesia los nombre cultos cristianos. Tengo por ahí un video que quiero que lo veamos y lo examinemos un poquito. Si puedes, hermano. Este es un culto de iglesia. Y este es particularmente el momento en que se recogen las ofrendas en la iglesia. Porque miren todos los que están pasando a depositar la ofrenda con ese canto y todo el mundo se levanta a traer las ofrendas. Ahorita vamos a hacer un análisis de eso. La pregunta es, ¿realmente esto es un culto a Dios? ¿Realmente esto es honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios? ¿Realmente lo están haciendo y están honrando a Dios? La respuesta a la pregunta es definitivamente no. Okay. Hay por ahí, hay otro. Este es un video que quiero que vean. Yo lo presenté una ocasión aquí, de algunas congregaciones, de lo que están haciendo algunas congregaciones.
¿Por qué llegamos a esos extremos? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Por qué llegamos ahí? Y déjeme decirle algo que es muy serio. Nosotros o las iglesias están llegando ahí porque nosotros hemos perdido el concepto primero de lo que es Dios y de lo que significa el Señor para nosotros y para la iglesia. Lo hemos perdido completamente. Ya no hay en las iglesias un temor reverente a Dios. Ya no hay en las iglesias ese respeto que se debe tener a Jesucristo. Ya no lo hay. Hemos cambiado el concepto realmente de Dios, y ahora el concepto que nosotros tenemos de Dios y de Jesucristo es un Dios tolerante, un Dios que puede entendernos, un Dios que nosotros podemos hacer todas estas cosas y estar tan tranquilos porque nosotros podemos decir, es que Dios entiende lo que estamos haciendo. Y déjeme decirle que está muy mal, estamos muy mal y está equivocado esto que está pasando en las iglesias. ¿Por qué? Por esta razón, hermano. Ya no tenemos respeto a lo que es el Señor Jesucristo, ya no lo hay. No es posible que las iglesias estén con este tipo de situaciones cuando se ha perdido todo el respeto realmente hacia nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro, hemos perdido realmente el objetivo al cual nosotros venimos al culto. Y todas estas gentes y todas estas iglesias tienen muy diferentes objetivos, menos el de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Hay un libro que se llama Avergonzados del Evangelio. Y Avergonzados del Evangelio, hay algo que me gustó de ese libro que dice: las iglesias de hoy en día son como los restaurantes de hamburguesas. Dice, ¿quieres una hamburguesa más grande, más más llena de cosas? Dice, yo te lo hago, no hay problema, con tal de que vengas a consumir aquí. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con las iglesias? Estamos cambiando el objetivo, que es alabar a Dios, por entonces darle gusto a la gente, para que la gente venga, esté en las iglesias y escuche lo que ellos quieren escuchar. Y déjenme decirle algo, se evita predicar sobre el pecado para no incomodar a la iglesia. Y entonces tenemos este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿por qué así? Y déjenme decirle, porque estamos desconociendo lo que realmente es Dios y lo que realmente es el culto a Dios. Y si nosotros queremos saber lo que es Dios y el culto a Dios, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y a la Biblia. Y entonces, en esta hora, yo quiero acercarme un poquito a lo que es el culto a Dios en el Antiguo Testamento, explicar un poquito lo que es esto, para que nosotros podamos entender lo que debería ser el culto a Dios en nuestras iglesias cristianas. No sé si me expliqué. Si entendemos lo que es el culto a Dios en el Antiguo Testamento, el culto a Jehová, cómo se hacía, cómo se llevaba a cabo, qué era lo que se hacía en el templo, entonces nosotros podemos a lo mejor cambiar nuestra manera de pensar, y cuando celebremos el culto a nuestro Dios aquí en la iglesia, sea de una manera correcta. ¿Okay? Lo primero que vamos a aprender en esta hora es lo siguiente. Ok. La manera, ok, y el lugar para celebrar el culto a Dios no es puesto por el hombre. Esa es la primera cosa que quiero enseñarles en esta hora. La manera, ok, de adorar a Dios y el lugar para adorar a Dios de ninguna manera fue puesto por el hombre. El lugar y la manera de adorar a Dios fue puesta por Dios mismo. ¿Okay? Y nosotros vamos a encontrar
encontrar en Éxodo, capítulo número 25, lo que dice ahí en los versículos 8 y 9. Dice, cuando Dios está diciendo al pueblo de Israel, van a ser un santuario para mí. Ese es el lugar de adoración. Dios no está escogiendo el lugar de adoración. No es el hombre el que escoge el lugar de adoración. Es Dios el que escoge dónde va a ser adorado. Y Él dice, van a ser un santuario para mí, porque en ese santuario yo voy a estar presente y voy a habitar en el medio del pueblo. Y es lo primero que tenemos que entender esto, hermano. Lo segundo es que el tabernáculo, que fue el primero, y después el templo, que fue el segundo, el diseño y lo que hay en el templo y la manera como se celebran los cultos en el templo es una idea de Dios. ¿Okay? Porque dice la palabra de Dios ahí, ¿okay? Conforme a todo lo que yo les muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo vas a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a celebrar el culto a Dios? Cuando nosotros vamos a celebrar el culto a Dios, lo vamos a hacer de acuerdo a la enseñanza de Dios y a lo que Él ha dejado establecido que nosotros hagamos para que nuestra adoración y alabanza sea la correcta delante de Él. ¿Sí? Ahora, déjeme decirlo. Él escoge el lugar. Él escoge la manera de ser adorado. ¿Ok? Y cuando nosotros nos acercamos al lugar, nos vamos a encontrar que el diseño en el templo y en el tabernáculo es un diseño muy especial, porque cada una de las cosas que Dios ha dicho que se ponga ahí tiene de alguna manera un objetivo espiritual por el cual nosotros nos vamos a acercar en un culto a Dios. ¿Sí me expliqué? Miren, ¿cuál es el diseño del tabernáculo que Dios ha dicho que se le haga? Uno, que el tabernáculo tenga un altar, que es el altar del sacrificio. Número dos, que tenga una pila donde los sacerdotes tienen que, ahorita voy a revisar un poquito más, donde los sacerdotes tienen que lavarse para purificarse, porque nadie puede ir, ¿ok?, a hacer culto a Dios si no está purificado, si no se lava antes. El tabernáculo tiene un candelero, tiene una mesa donde están los panes de la proposición, tiene un incensario y tiene un arca en el lugar santísimo. Ese diseño Dios lo hizo así. Y el primero que fue el tabernáculo. Déjenme seguir, muy rápido voy a ir. La construcción del tabernáculo, no voy a ver todo esto, pero déjenme decirle esto. Para que el tabernáculo o el templo funcione, se necesitan personas que Dios escogió. No fue el hombre el que lo hizo. Dios escogió a las personas que iban a estar en el templo para que se celebrara el culto a Dios. ¿Y cuáles son esas personas que Dios escogió para celebrar el culto a Dios cuando todo Israel venga? Uno, el sumo sacerdote. Es el más alto en rango en el templo, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se constituye el intermediario entre Dios y el pueblo. Y el sumo sacerdote tiene funciones muy específicas, muy específicas. Él es el único que puede entrar una sola vez al año en el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por todo el pueblo y por él mismo, para que Dios cubra el pecado durante un año de
Después están los sacerdotes. Los sacerdotes son aquellos encargados de el culto diario en el templo. Ahorita voy a explicar. Es que el reloj me pone nervioso, porque ya llevo casi 20 minutos y no he avanzado mucho. Y los sacerdotes son los que atienden al pueblo cuando el pueblo viene a adorar. Quiero que lo vayamos entendiendo así. Sumo sacerdote, el intermediario. Los sacerdotes son los que atienden al pueblo cuando vienen a adorar. Y los levitas son los encargados del mantenimiento del templo. Así de sencillo. Cuando usted oiga levitas, ¿qué hacen los levitas? Mantienen el templo. Son los del mantenimiento del templo y aparte son los cantores del templo. Son los que formaron el coro para estar cantando en el templo. ¿Qué son los sacerdotes? Los sacerdotes son los que atienden al pueblo. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Es el intermediario entre Dios. Y aparte está el pueblo que viene todos los días a adorar al templo. Dice la palabra de Dios: 3 veces te presentarás delante de Dios y no te presentarás con las manos vacías. Entonces, ya tenemos, Dios ordena el lugar, el diseño. Dios ordena también las personas que van a estar en el templo atendiendo al pueblo, y cada una con una función específica para que se celebre la adoración a nuestro Dios. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Ahora sí. Voy a llegar más adelante. Lo importante en el templo es el respeto y la santidad con la cual se tratan las cosas de Dios. Eso es lo importante y nosotros tenemos que entenderlo. Es el respeto y la santidad con lo cual se trata en las cosas de Dios, en el templo y en el culto. Esto quiere decir que cada una de las cosas que hay en el templo están consagradas específicamente para el servicio del Señor y no para otra cosa. Y a tal grado de que el sumo sacerdote que ustedes ven aquí, él es una persona que ha sido consagrada específicamente para la función de sumo sacerdote, y no puede haber otro sumo sacerdote más que uno solo. ¿Por qué? Porque la orden de Dios dijo: vas a traer a Aarón, vas a traer a sus hijos que van a ser los sacerdotes, y cuando los traigas los vas a poner ahí enfrente, los vas a presentar al pueblo y los vas a ungir para que sean mis sacerdotes para siempre. Y entonces, todo lo que hay en el templo, todo lo que el diseño del templo es cosa consagrada, santísima delante de Dios. Aún el sacerdote. Y esto está tipificado porque el sacerdote, aquí arriba hay una leyenda en una mitra que dice santidad a Jehová. Y entonces el culto debe ser un culto dirigido a Dios, un culto santo, un culto consagrado a Dios realmente. Voy a caminar más rápido. Los sacerdotes encargados de atender al pueblo, ahorita voy a hablar de ellos. Esos son los levitas que son encargados de el mantenimiento y la alabanza. Ok. Voy a explicarles esto, porque aquí es donde entramos en materia. Muchos de ustedes ya conocen el templo de Jerusalén, donde Jesucristo se movió. Este es el templo
donde Jesucristo estuvo y donde Israel iba a adorar. ¿Por qué les enseño esto? Les voy a decir por qué. Porque el llegar a adorar aquí al templo no es que el pueblo iba así nada más a adorar, no. Había en los tiempos de Jesús una manera de acercarse e ir a adorar a Dios. No era de que, ay, vamos al templo, y entraban corriendo y haciendo desorden y cosas de esas. No, no era así. Cuando el pueblo iba a adorar, llegaba al templo y llegaba lo que es aquí, a este patio, que se llama el patio de Israel. Y aquí en este patio de Israel empezaba la primera ceremonia de adoración a Dios. Y esta primera ceremonia de adoración y respeto a Dios consistía en quitarse los zapatos, en ponerse sandalias, en guardar todos los utensilios que aquellas personas llevaban, la alforja, la bolsa y cosas de esas, las ponían en un lugar, y de esta manera estaban ellos diciendo: vengo sin que nada me interrumpa a adorar a Dios. Y entonces ellos entraban con sus sandalias para adorar a Dios, y entre los judíos decían que este es el primer nivel de santidad, cuando uno se despoja de las cosas que le impiden venir a adorar a Dios y entra en el segundo periodo de santidad, así ellos lo llamaban. Y si ustedes ven, que van a encontrar que para ir al templo tienen que subir escaleras, y eso significa que van subiendo y van dejando cosas y van consagrándose cada momento que van a entrar al templo a un nivel más de santidad. ¿Sí me expliqué? Estoy en la banqueta, de ahí me empiezo a preparar, dejo todo lo que me impide y empiezo a subir para entrar al templo. Y ahorita nos estamos limpiando los pies, en los tiempos de Jesús se quitaban los zapatos, se ponían sus sandalias y empezaban a subir por las escaleras. Para entrar al templo era todo un ritual, porque ellos decían: vamos a entrar con orden al templo, vamos a entrar como debe ser al templo. Y entonces, para entrar al templo había una puerta, la primera puerta que ellos usaban, que se llama Puerta la Hermosa. Es la entrada principal al templo. Y esa puerta, que se llama Puerta la Hermosa, aquí está, es la entrada principal al templo. Esa es la Puerta la Hermosa. Tenía 2 hojas y se necesitaban más o menos como unos 15 levitas para poder abrirlas. Y entonces la manera tan respetuosa de entrar al templo era: la gente que iba al templo entraba por la derecha y tenía que salir por la izquierda, como respeto a la casa de Dios. Ellos entraban por el lado derecho y salían por el lado izquierdo. Y había personas que en el templo entraban por el lado izquierdo y salían por el lado derecho. Y esas personas que entraban por el lado izquierdo y salían por el lado derecho eran 2 tipos de personas. Uno, los que estaban de duelo y que habían perdido un ser querido, y esto tenía un objetivo. Ellos entraban por el lado izquierdo, para que los que estaban entrando por el lado derecho pudieran ellos tener una palabra de consuelo para las personas que estaban perdiendo o perdieron un ser querido. Así era, hermano, la manera de entrar al templo. Con ese respeto, con esa santidad, Israel lo hacía. Cuando pasaban por aquí, llegaban a la primera área, que se llama área o atrio de las mujeres. Y se llama atrio de las mujeres porque hasta ahí solamente podían entrar las mujeres, no podían ir más allá
hasta aquí llegaban las mujeres en la adoración a nuestro Dios. Y no podían ir más lejos. ¿Qué hacían las mujeres ahí? Las mujeres, cuando llegaban aquí, llevaban sus ofrendas, llevaban sus votos, y era ahí en esa área donde los sacerdotes atendían a las mujeres que llevaban sus ofrendas y llevaban sus votos, llevaban sus sacrificios. El sacerdote salía y atendía aquí a las mujeres, y el sacerdote se entraba con el sacrificio que las mujeres llevaban. ¿Se acuerdan? Ahí en Lucas capítulo número 2 o 3, donde dice que María llevó ¿qué? 2 tórtolas y 2 palominos. ¿Ok? Como expiación para ella. ¿Hasta dónde llegó María? ¿Ok? María llegó hasta el atrio de las mujeres y tuvo que salir un sacerdote. ¿Cómo se salía del templo? Del templo se salía bien respetuosamente, como adoración a Dios. Y déjeme decirle cómo se salía. Se salía por el lado izquierdo. Y cuando uno estaba aquí afuera, lo que se hacía era que no se volteaba y le daba la espalda al templo. Lo que hacía el israelita era que iba caminando para atrás durante un buen trecho, y hasta después le daba la espalda y se iba a su casa. ¿Por qué lo hacía esto? ¿Por qué hacía el israelita eso? ¿Qué? Lo hacía como una manera de decir: Señor, me duele separarme de ti, me duele irme de tu casa, no quiero irme de tu casa, por eso es que yo estoy caminando así para atrás, y ya cuando me alejé ahora sí ya me voy. Pero eso significaba que no se quería ir, y ahí es donde las palabras tienen razón, donde las palabras de la misa tienen razón y dicen: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes de estar a las puertas de la casa de Jehová que habitar en las moradas celestes. Esa era la razón por la cual el israelita caminaba así para atrás, viendo el templo hacia adelante. ¿Qué pasaba en el templo? Pasaban muchas cosas en el templo, hermano. En el templo había cámaras de aceite, la leña, los nazarenos. Déjame enseñar esto. Después de que se ha entrado al atrio de las mujeres, está la segunda puerta antes de llegar a lo que realmente es el lugar santo, el lugar santísimo. Esta puerta se llama la puerta de Nicanor. Es aquí donde están todos los sacerdotes para atender las necesidades del pueblo. ¿Okay? El pueblo llega, todos los días llegaba el pueblo con sus sacrificios. ¿Okay? Y el pueblo traía ofrendas de paz, el pueblo traía ofrendas o sacrificios por el pecado, el pueblo traía ofrendas voluntarias, el pueblo traía ofrendas para pagar cuando han tenido el primogénito. Todas esas ofrendas llegaban aquí, y los sacerdotes aquí en la puerta de Nicanor era donde se atendía el pueblo. Ahí llegaban y uno le decía al sacerdote: ¿sabes qué? Ofrece este sacrificio de una manera, porque tengo una ofrenda por el pecado. Entonces ponían el cordero en las manos y el cordero era sacrificado, y el sacerdote se lo llevaba para ser sacrificado. Esta puerta, hasta aquí llegaban los israelitas, y de aquí para adelante solamente pasaban los sacerdotes y los hombres israelitas. La puerta de Nicanor es muy importante por lo siguiente, porque ahí, hermano, ahí se celebraba la alabanza a Dios. Cada vez que un sacerdote subía un escalón, se tenía que cantar un salmo. Y esos salmos están, háblanos por favor, desde el salmo número 120 al 134.
cada vez que se subió un escalón, se cantaba un salmo. Y eso es, hermano, para adorar a Dios, para reverenciar a Jehová. No se entraba, no se subía así nada más y se iba. No. Se cantaba hasta que se llegaba hasta más arriba y aquí se pasaba hacia adentro a lo que es el día a día, donde está el altar del sacrificio y la pila. Y de ahí lo demás. Me falta mucho por enseñarles, pero lo que le quería decir, porque ya el tiempo caminó muy rápido, quiero decirles lo siguiente. La adoración a Dios no es cualquier cosa. La adoración a Dios, Él pide ser adorado y pone las condiciones en las cuales nosotros debemos ajustarnos para adorar a Dios. Si yo voy a la historia de Israel, cuando Israel se le va a dar la ley, Dios le dice a Moisés, sube tú y que nadie más se acerque, porque el que se acerca se muere. Y entonces esta es una condición que Dios puso. Es exactamente lo mismo cuando Dios pide su adoración. Nosotros como iglesia tenemos que ser adoradores como Dios está pidiendo que lo hagamos y no como es nuestro concepto de adoración. Cuando nosotros utilizamos nuestro propio concepto para adorar a Dios, entonces nos estamos equivocando y caemos en muchas desviaciones como están cayendo todas las congregaciones. Si queremos ser una iglesia realmente que en el culto adore a Dios, entonces necesitamos encontrar lo que Dios dice que deba celebrarse en el culto y que deba hacerse en el culto para que nuestra adoración sea una adoración verdadera. En Israel, la santidad, el respeto, la manera como se hacen las cosas era muy estricta porque Dios así lo ordenó. Y nosotros tenemos que entender que al igual que Israel, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que debe ser nuestro culto para Dios. Hasta aquí dejo esto. Adelante voy a estar hablando de otras cosas, pero quería enseñarles esto. Esto es nada, hermano, esto es nada, porque tengo muchas cosas. Si un día quisieran, nos sentamos y hablamos de todo lo que es el templo y todo lo que son las áreas. Porque entrar aquí, entrar en lo que es el lugar, ya es el lugar santo. Lo que hay en el lugar santo y lo que hay en el lugar santísimo es algo que es muy especial en cuanto a la adoración a Dios. Hermanos, necesitamos como iglesia empezar a retomar de veras lo que es la adoración correcta a Dios. En una ocasión estaba yo aquí arriba y estaba yo viendo unos videos. Estaba yo aquí solo, porque venía a revisar unas cosas aquí y estaba yo viendo unos videos y luego me regresé a la casa y seguí viendo los videos que empecé a ver aquí y me encontré con un video que me estremeció y era la predicación de una mujer y dijo lo siguiente: dijo, nosotros los cristianos hemos hecho en nuestras iglesias un espectáculo de entretenimiento para la gente y estamos muy lejos de ser verdaderos adoradores a Dios. Y luego citaba aquella hermana, decía, necesitamos volver otra vez a
a la senda antigua, a lo que es correcto en la oración. Y creo que tiene mucha razón. No debemos engañar. Hermano, de veras, en serio, espero que así tan rápido como les dije les haya servido de algo y hayan puesto los ojos en el Antiguo Testamento y la oración tan excelente que pide el Señor. Termino con esto. Si usted va al Apocalipsis, abre su Biblia en el Apocalipsis y le voy a recomendar que en su casa lea el capítulo número 4, lea el capítulo número 5, y vea en el capítulo 4 y 5 lo que es el culto a Dios en el cielo, lo que es la adoración al Señor en el cielo. Y es algo extraordinario cuando los ángeles, los querubines, los serafines, la multitud, los ancianos adoran a Dios allá en el cielo. Es algo espectacular y de veras, hermano, cuando leo estos pasajes yo me doy cuenta que estamos muy lejos realmente de estar adorando a Dios como Él debe ser adorado. Gracias, hermano, Dios los bendiga.